Yo soy el profesor Álvarez, esta es práctica hospitalaria 2. Bien, nos encontramos en esta parte que sería la continuación de la parte del tórax que habíamos hablado. En realidad lo que nosotros nos interesaría en esta primera parte es recordar conceptos básicos, tal vez conceptos que teníamos de primero o que, bueno, si no los tenían, en este caso los vamos a ampliar un poquitito más, ¿sí? Si vamos a hablar de tórax, lo primero de lo que tenemos que hablar son de las densidades radiológicas. Ustedes saben que en realidad nosotros tenemos 5 densidades radiológicas, ¿sí? En radiología, sobre todo cuando vemos el tórax, hablamos de dos tipos de visualizarlo, dos formas de visualizarlo. Una es una imagen radiodensa y la otra es una imagen radiopaca. Ustedes hablan mal cuando dicen, por ejemplo, está blanco o está negro, ¿sí? Van a tener que empezar a tener en su léxico esas dos palabras, ¿sí? Tanto radiodenso como radiopaco. Son muy importantes. Entonces, cuando hablamos de densidades, recuerden que lo que nosotros decimos que radiolúcido vendría a ser el color negro, es el aire. El aire va a ser uno de nuestros principales componentes en una imagen de tórax, ¿sí? Y cuando decimos que es radio opaco, estamos hablando de algo blanco, ¿sí? Puede ser o bien o metal o hueso. ¿Dónde vamos a ver el hueso nosotros? Vamos a ver en todo el continente. Vamos a ver las escápulas, vamos a ver las clavículas, van a ver por detrás los 12 cuerpos vertebrales, por delante no vamos a ver el esternón, salvo que hagamos un perfil, y hasta ahí es todo lo que sería blanco, ¿sí? Y si hablamos de lo que es negro, que está, vamos a ser claros ya, vamos a decir, si hablamos de radio lúcido, estamos hablando de las imágenes pulmonares. Una pregunta válida es si en una radiografía de tórax se ocupa contraste. Ustedes creo que ya han visto los conceptos de medio de contraste. Entonces, medio de contraste es toda sustancia que, introducida de diferentes maneras, realza un órgano que de otra manera no es visible radiológicamente. Entonces, a la pregunta de ¿un tórax lleva medio de contraste? La respuesta es sí. ¿Cómo es esto? Para realizar un tórax nosotros le decimos al paciente que haga una inspiración completa. Tome aire y aguante. El aire es un medio de contraste negativo. Por lo tanto, para la realización de un tórax, si se necesita medio de contraste o no, la respuesta es sí, sí la necesitan y deben fundamentarlo el porqué. Sí, esto es muy importante. Bien. Entonces, hasta acá queda bien claro cuáles son radiolúcidos y cuáles son radiopacos. Por favor, eso presten atención, ¿sí? Bien. Después tenemos los parámetros técnicos. Cuando nosotros estamos haciendo una placa de tórax, son muy importantes los parámetros técnicos. ¿Por qué es esto? El primero, el centraje. Si una placa está rotada o está desviada hacia uno de los lados, es muy probable que uno de los hilios pulmonares, que son estas imágenes que están acá, ¿sí? Los hilios salen agrandados. Y algo que se llama un hilio aumentado al lado de un solo lado, está diciendo que ese paciente puede tener una hipertensión pulmonar, algo que es mentira. Eso se debe a un fallo técnico. Entonces, el primero de nuestros parámetros técnicos que tenemos que tener en cuenta es el centraje. Entonces, si nuestro paciente está bien centrado, no puede rotar, ¿sí? Entonces, si está bien centrado, ustedes tienen que ver estas dos estructuras, te las voy a mostrar en otro diapositiva. Van a ver el cuerpo del esternón, ¿sí? Acá el manubrio, y van a ver estas estructuras que son las clavículas. Entonces la articulación externo-clavicular tienen que estar equidistantes, los dos tienen que tener la misma distancia. Quiere decir que esa placa radiográfica no está rotada. Y el centraje, recuerden que es muy importante el centraje. No vamos a poner, por ejemplo, a la altura de la séptima vértebra cervical, porque en ese punto van a dar, el punto central va a estar el rayo central, donde más radiación vamos a tener. Es obvio que hacia las bases vamos a tener una imagen muy baja. También lo mismo, si nosotros pusiéramos rayo central por debajo del borde de la escápula, por ejemplo, más abajo, también tendríamos una imagen de mala calidad. Entonces, siendo que tenemos una cuadrícula que tiene
una línea horizontal y una vertical, la línea horizontal debe cruzar por debajo de los bordes de las escápulas, ¿sí? Y la línea vertical debe continuar a las apófisis espinosas de nuestros cuerpos dorsales, ¿sí? Eso sería un buen centraje y mi placa no estaría rotada siempre y cuando yo tenga esos cuidados. Y la inspiración, ¿se acuerdan que yo le había dicho el medio contraste? El medio contraste es muy importante en una placa de tórax, hasta el punto que si mi paciente no inspira completamente, eso también da una falsa imagen diagnóstica, porque el paciente no inspira completamente, no se alcanza a distinguir bien las bases pulmonares y se puede pensar que ese paciente tiene una patología pulmonar que no es tal. Se debe simplemente a un fallo de técnica. Por eso es tan importante que ustedes respeten esos parámetros radiológicos. Bien. Estos son otros parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta. Esto muchas veces nosotros lo manejamos con los valores técnicos. Ustedes saben que nosotros trabajamos con un valor que es el tiempo, un valor que es el kilovoltio y un valor que es la cantidad de radiación que nosotros estamos dando. Entonces, el miliamper solo está diciendo de cuánto es nuestro equipo. Si yo digo, tengo un equipo de 100 miliamper, estoy diciendo que ese equipo lo máximo que me va a dar es 100 miliamper en un segundo. Si yo digo tengo un equipo de 500 miliamper, estoy diciendo que el máximo de ese equipo es darme 500 miliamper en un segundo. Es obvio que jamás deben dar esto porque podrían arruinarlo a su equipo, ¿sí? El siguiente factor que nosotros tenemos es el kilovoltio. El kilovoltio se califica como la dureza que nosotros vamos a tener, ¿sí? Tendría que ser la fuerza con la que vamos a atravesar un cuerpo. A veces cuando nos pasamos, la placa se vuelve muy dura, habrán escuchado, ¿sí? Los técnicos viejos hablan de dureza, está muy dura o está muy blanda. Usted por ahí dice está muy penetrada o le falta penetración, ¿sí? Entonces, cuando una placa es dura, hablamos de esto. En la primera imagen vieron que está completamente radiolúcida, muy oscura la placa. Porque esto no tiene detalles, quiere decir que fue muy dura la placa, no nos sirve, ¿sí? Sin embargo, en una placa normal, digamos que tengo mayor calidad diagnóstica, ¿sí? Eso siempre hablando del kilovoltio, me da la dureza, la fuerza y la penetración. El miliamper es la cantidad de radiación que yo voy a tener. En realidad el miliamper se dice miliamper segundo, porque tiene una relación directa con el tiempo que nosotros le vamos a dar. Los equipos viejos siempre dan la expresión, primero se trabaja en tiempo. Nosotros trabajamos con 0,12 décimas de segundo, 0,30 décimas de segundo y así. Después eso lo fuimos modificando a 60, 80 miliamper, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que los equipos también se manejan con el tiempo. Por eso quedó esa determinación. Miliamper segundo, ¿sí? Bien. Y después tenemos la calidad técnica de si mi paciente respira bien o no, que era lo que yo les había dicho. Si respira bien, la imagen tiene que verse por debajo de la séptima, octavo espacio intercostal. Quiere decir que fue una buena placa y tiene una buena inspiración, ¿sí? Si eso tiene una buena inspiración, es obvio que vamos a ver muy bien ambos pulmones, nos va a dibujar muy bien el diafragma y el corazón muchas veces no nos va a salir agrandado. Quiere decir que es una imagen diagnóstica correcta. Acuérdense siempre que tienen que tener un buen centraje, no tienen que estar rotados y aparte de eso, tienen que tener una buena inspiración. Y por este lado, acuérdense que sus parámetros técnicos deben ser los adecuados. ¿Cómo es esto? No le voy a dar el kilovoltio, por ejemplo, no sé. Digo por decir, ojo, siempre rígense por la fórmula de Marov. Supónganse que para una persona grande, con textura grande, atlética, se ocupa 80 kilovoltios, ¿sí? Para realizar una radiografía de tórax, que estamos hablando de a 2 metros, sí o sí. Siempre se hace a teleradiografía. Y viene una persona que es chiquita, pequeñita, caquéxica, se suele decir que es flaquita, y ustedes llegan a ocupar 80, eso va a ser una placa con mucha dureza, va a ser una placa muy radiolúcida. ¿Por qué es esto? Porque se excedieron de la fuerza de rayos, lo atraviesa como si fuera un papel. Bien, empezamos a ir de a poquito viendo cómo se lee la placa de tórax. Tengan cuidado con esto porque ustedes no son médicos. Nosotros simplemente ocupamos estas imágenes y aprendemos la anatomía porque muchas veces en base a eso tomamos ciertas determinaciones. Le podemos pedir a nuestro jefe de servicio
fíjese doctor, tenemos esta imagen, hacemos un perfil, fíjese doctor, tenemos esta imagen, hacemos una descentrada de vértice, es simplemente por eso. ¿Está? No se toman atribuciones que no nos corresponden a nosotros. Yo siempre les digo que para ir entendiendo esta parte de la silueta cardiovascular, entiendan que del lado izquierdo vamos a tener 3 montañitas, ¿sí? Y del lado derecho simplemente 2 montañitas. Y si vamos de arriba hacia abajo, la primera va a ser el callado de la aorta, el segundo es el tronco de la pulmonar y la última montañita es el ventrículo izquierdo. Su profesor de radiología siempre dice como un sueco, tiene forma de sueco, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo. Y del lado derecho yo le dije que hay 2 montañitas. La primera obedece a la vena cava superior y la segunda a la aurícula derecha. Pero como de esa forma es como que uno va entendiendo la anatomía de una manera un poco más sencilla, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, esto es el seno en cardiofrénico. Frénico viene de diafragma y cardio, corazón. Entonces tenemos el diafragma y acá tenemos el corazón. Esto se llama seno cardiofrénico derecho y este es el seno cardiofrénico izquierdo, ¿sí? Esto es el seno costofrénico. De vuelta, tenemos el diafragma y acá tenemos la costilla. Seno costofrénico. Hay un seno costofrénico que nosotros no vemos en el frente, pero sí en el perfil, que es muy importante. Es el seno costofrénico posterior. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a acumular líquido. Entonces, este seno es muy importante, ¿sí? Verlo completamente hasta el final. El seno costofrénico. Bien. Esto es un perfil de tórax. En radiografía nosotros vemos una imagen en 2D de una persona que en realidad es en 3D. Nosotros tenemos las tres medidas, tenemos ancho, alto y profundidad. El problema es que tenemos que representar una imagen 3D en 2D. Vemos simplemente el ancho y el largo, no tenemos profundidad. Por lo tanto, siempre en radiología es una ley, siempre un frente tiene que ir acompañado con una imagen con no menos de 90 grados de diferencia entre sí. Entonces, un frente siempre va a ir acompañado de un perfil, o un frente, en el caso de que fuera necesario, una oblicua. Ya vamos a ver los casos después. Pero recuerden que una sola imagen no nos sirve. ¿Por qué es esto? Porque nos va a faltar un detalle. El dato sería la profundidad. Entonces, siendo que ya vimos el frente, ahora vamos a ver el perfil, ¿sí? Un perfil es muy importante que mi paciente respire completamente. Los brazos deben estar por encima de la cabeza, ¿sí? Lo mejor es si lo cruzamos arriba de la cabeza, de manera que no lo canse al paciente, ¿sí? Debe hacer una inspiración completa, debe estar bien centrado y tenemos que ver ambas costillas como si fueran una sola, ¿sí? Quiere decir que no está movido, no está rotado y es una buena visualización. Y esta parte es la más importante, esto que están viendo acá abajo, esto es el seno costofrénico posterior. Este es el freno costofrénico que hoy veíamos nosotros, ¿sí? Fíjense la diferencia que tienen hasta acá. Todo esto puede estar lleno o obliterado de líquido, dice. Quiere decir que si usted apenas ve un pedacito acá en el seno costofrénico, fíjense la cantidad de líquido que podría haber acá. Por eso es tan importante que en el perfil me representen muy bien el seno costofrénico posterior, ¿sí? Bien, de vuelta. Vamos a ir comprendiendo un poquitito las imágenes, así vamos viendo de qué estamos hablando, ¿sí? Acá estamos viendo esto que sería su escápula, ¿sí? Hasta el húmero. Esto que ven acá es la columna dorsal, ¿sí? Lo que ven acá son sus arcos posteriores. Esto que ven acá es la mama. Esto es el esternón. Esto es el manubrio. Y este sería el ángulo de Luis. ¿Vieron qué importante que es conocer la anatomía para saber qué es lo que nosotros estamos viendo o qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Sí? Bien. De vuelta, acá ya están con los dibujitos para que le quede un poquitito mejor, ¿sí? Acá están viendo el callado de la aorta, acá está el tronco de la pulmonar y esto que ven acá es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Recuerden que un poquitito más acá estaba el seno cardiofrénico, este es el seno costofrénico izquierdo. Y de este lado, siempre de arriba hacia abajo, vamos a ver las 2 montañitas. La primera es la de la vena cava superior y la segunda es la de la aurícula derecha, ¿sí? De vuelta un poquito hacia acá sería el seno cardiofrénico derecho y esto que es el seno costofrénico izquierdo.
De vuelta. Vamos a recordar así, esto le queda como un recordatorio. Vamos a ver qué tenemos del lado derecho y qué tenemos del lado izquierdo. Acuérdense siempre que del lado izquierdo vamos a tener 3 bordes y del lado derecho simplemente 2. Entonces, del lado izquierdo, de arriba hacia abajo, primero el botón aórtico, segundo el tronco de la arteria pulmonar y tercero nuestro ventrículo izquierdo. Y si vamos al pulmón derecho, vamos a tener de arriba a abajo nuevamente la vena cava superior y la aurícula derecha. ¿Vale? Esto a modo recordatorio simplemente, ¿sí? La anatomía a veces es un poquitito más compleja. Recuerden que nosotros estamos hablando de anatomía radiológica, ¿eh? Tengan mucho cuidado con eso porque nosotros hablamos de anatomía radiológica que muchas veces no es lo mismo que la anatomía clásica que ustedes aprenden. Cuando hablamos de continente y contenido, continente ya lo habían hablado, ahora nos falta el contenido. El contenido más importante en lo que es el tórax vendrían a ser los pulmones, ¿sí? Y entre ambos pulmones lo que se llama mediastino. El mediastino es el espacio ubicado entre ambos pulmones, donde vamos a encontrar el corazón, grandes vasos, también tenemos la tráquea, el esófago, ¿sí? Todas estas estructuras las vamos a encontrar dentro de lo que es el mediastino. Hay un error que ustedes siempre cometen, que siempre lo escucho cuando hablan de los pulmones. Los pulmones, tenemos dos pulmones, uno derecho y uno izquierdo. Tienen características especiales. Por ejemplo, el pulmón derecho, que estamos viendo acá, voy a agrandar un poquito, acá, tenemos 3 divisiones. Tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Pero presten atención a esto. Son 3 lóbulos con 2 cisuras, ¿sí? 2 cisuras. Esta es la primera cisura y acá estamos viendo la segunda cisura. Recuerden que son 3 lóbulos con 2 cisuras. Y cuando hablamos del pulmón izquierdo, vamos a ver que tenemos un lóbulo superior y un lóbulo inferior con una cisura. Entonces, a modo de reparo, ¿sí? Recuerden que vamos a tener el lóbulo superior, el lóbulo inferior. Del lado izquierdo, entonces, 2 lóbulos, una cisura. Y del lado derecho vamos a tener 1, 2, 3 lóbulos y 2 cisuras, ¿sí? Recuerden esto porque es muy importante, ¿sí? Siempre suelen cometer ese error. Y si quitamos esta estructura, a ver, ¿dónde era? Acá. Ahí. Acá está. Ahí podemos ver una de las estructuras más grandes que están comprendidas dentro del mediastino, ¿sí? El corazón. Corazón y grandes vasos. Tenemos la aorta, la vena cava, ¿sí? Acá en este no lo estamos viendo el esófago, pero podemos ver la tráquea, ¿sí? Que tendré que comunicar. A ver si podemos hacer un clic más grande. Ahí está. Tenemos su bifurcación. A ver si podemos ocultar estas estructuras. De manera que vayamos viendo la tráquea. Este sistema circulatorio creo que ya lo habían visto, así que no se alcanza a distinguir muy bien, pero ahí se ve dónde ingresa, ¿sí? El bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. De estas características de lo que es el aparato respiratorio, ustedes tienen que tener presentes que el bronquio principal derecho tiene una dirección más directa, se bifurca, ¿sí? Y entra más derecho y su calibre es mayor. Es por esto que siempre nosotros vemos que aquellos chicos que por ejemplo se tragan una moneda, se produce una atelectasia, que es el colapso de un segmento o un lóbulo. En este caso, este lóbulo. El lóbulo superior derecho es el que colapsa. ¿Por qué es esto? Porque la tráquea entra prácticamente derecho y su calibre es muy grande. Entonces las atelectasias generalmente siempre se van a producir en este lado, en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Y del lado izquierdo, lo que nosotros tiene una dirección
hacia abajo y luego sube hacia arriba. Entonces su calibre es más pequeñito, es más raro. Eso era algo que ustedes deberían saber porque hace lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Bien. En esta representación vemos simplemente el aparato respiratorio. En este caso estaríamos hablando de lo que sería el contenido, ¿sí? Acá tenemos la tráquea, los ventanillos cartilaginosos que descienden y se vuelven hacia los bronquios. Acá vamos a tener el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, ¿sí? Por detrás están viendo lo que es el corazón, aorta, grandes vasos. No vemos el esófago, pero también sepan que está contenido. Esto que ustedes ven acá son las cisuras, ¿ven o no? Esta es la cisura del lado derecho, ¿sí? Recuerden que tenemos una sola cisura que nos igual el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿sí? En las cisuras, en realidad lo que hace es se refleja la pleura. La pleura son unas estructuras que recubren al pulmón. Tenemos una pleura visceral y una parietal. Esto es importante para nosotros cuando veamos lo que son los neumotórax, por ejemplo, ¿sí? Entre ambos espacios hay un espacio que es virtual, que prácticamente no existe, no lo vemos, ¿sí? Donde hay un líquido que va lubricando eso. Una pleura es visceral porque recubre al pulmón y la otra es parietal porque recubre la pared. Entonces, esto se vuelve real cuando el aire se escapa del pulmón y vamos a ver una patología que se llama neumotórax. En el neumotórax la pleura se vuelve real y vemos una imagen radiolúcida, ¿sí? Que pareciera como la forma de una escápula. Eso es un neumotórax. Lo vemos de muchísimas maneras, pero básicamente eso es lo que vemos, ¿sí? Entonces esa es una de las primeras patologías que vamos a ver, la del neumotórax. Después vamos a ver los derrames pleurales, ¿sí? Donde vamos a tener líquido que se va acumulando. También vamos a ver la atelectasia, que yo le había dicho esto. La atelectasia es el colapso de un lóbulo segmento, ¿sí? Donde la atelectasia más común va a ser la del lóbulo superior derecho. Les expliqué el porqué, por la característica anatómica que tiene el bronquio principal derecho, que es más recto, ¿sí? Es más recto y su calibre es mayor, ¿sí? Entonces es más que probable que siempre se produzca en esta zona. Bien, vieron que en ese video se había explicado más o menos ciertas patologías que nosotros vamos a ver en el pulmón. Entonces, se había hablado del neumotórax. El neumotórax, como dice su nombre, es neumo es aire fuera de la cavidad pulmonar. Entonces, lo que hace es se refleja sobre esas dos hojas y se separa. Al no tener líquido, ¿sí? Sino aire, acuérdense que la densidad de aire nosotros la vemos, entonces ahí se ve reflejado. El signo más clásico que ustedes pueden ver es la ausencia de trama. Esto es la trama vascular, ¿sí? Los vasos pulmonares, fíjense cómo se nota acá. Acá no existe. Esto está todo radiolúcido. Esa es una de las primeras señales que nosotros nos dice que acá hay un derrame, que hay un neumotórax, ¿sí? Un neumotórax. El primero de los signos es la de la ausencia de la trama vascular. Presten atención siempre porque es uno de los primeros signos. Después vamos a ver otros signos radiológicos. Y sepan que los neumotórax nosotros los clasificamos en espontáneos y traumáticos. Los espontáneos muchas veces se dan pacientes enfisematosos. ¿Quiénes son estos pacientes? Esos pacientes que ustedes escucharon que tienen algún tipo de afectación en sus pulmones, ya sean por ejemplo los pacientes asmáticos, el paciente enfisematoso, aquellos que tienen bullas enfisematosas, ¿sí? Entonces se llama espontáneo porque en algún momento de la vida el paciente muchas veces hace alguna maniobra, como por ejemplo tose, esa bulla enfisematosa se rompe y el aire se libera fuera del pulmón, lo que genera un neumotórax, que muchas veces pone en riesgo al paciente, por lo que hay que someterlo a una toracocentesis. Se le coloca un tubo a través del espacio pleural y se saca ese aire, ¿sí?
Y después tenemos el traumático, que generalmente es el que se ve en, por ejemplo, un paciente con una herida de arma de fuego, o aquel paciente que sufre un traumatismo y una de sus costillas se rompe, la atraviesa, y ahí puede ser tanto líquido como, por ejemplo, sangre, o puede ser aire, ¿sí? Ahí puede ser un neumohidrotórax, por ejemplo. Pero no nos adelantemos, sepan simplemente este que es el primero de los signos, ¿sí? La ausencia de la toma vascular. Bien, el segundo que vamos a ver es el derrame pleural, ¿sí? Siempre hablando de la pleura, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho el seno costofrénico? Acá tenemos el seno costofrénico izquierdo, pero de este lado yo no lo veo. No quiere decir que no esté, quiere decir que simplemente está lleno de líquido. Fíjense cómo me dibuja la cisura. Quiere decir que está lleno de líquido. Entonces vamos a tener la opacidad, acuérdense que lo que decíamos blanco, que está mal decirlo, vamos a tener la opacidad de un hemitórax, en este caso el hemitórax derecho. Van a tener la desviación contralateral del corazón, quiere decir que como es un derrame, lo va a empujar hacia el otro lado. ¿Sí? El corazón es como que se desvía. Dentro de lo que es signos radiológicos, muchas veces la telectasia retrae. Cuando ustedes ven una telectasia colapsa, generalmente el pulmón se va hacia ese mismo lado, al lado de la lesión. Y cuando es un derrame, no. Cuando el derrame lo empuja hacia el otro lado. Esos son signos que nos sirven a nosotros para saber cuál es uno y cuál es el otro. Y acá les vuelvo a decir la desviación contralateral de la tráquea. Le empuja hacia el otro lado, ¿sí? Esta es una de las formas en que nosotros podemos ver. Este es el decúbito lateral con rayo horizontal, así se llama. Vieron que el paciente está acostado sobre una superficie. ¿Por qué es esto? Porque yo necesito ver esto. Si el paciente no estuviera bajo la almohada, me cortaría muchísimo antes, ¿sí? Como es líquido, fíjense cómo se forma esa banda, ¿sí? Que me permite diagnosticar a mí, que me permite ayudar al diagnóstico del médico, ¿sí? Aquí es un derrame pleural, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque se ve el nivel de líquido. Quiere decir que un paciente tiene un derrame pleural. Muchas veces cuando un paciente no se puede hacer de pie, lo que hacemos es que colocamos en decúbito lateral. Bien, entonces a modo de diferencia, vamos de vuelta a un cuadro que a ustedes les sirva. El cuadro comparativo sería, primero, del lado izquierdo sería el derrame pleural. En el derrame, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la opacidad de un hemitórax, vamos a tener la desviación contralateral del corazón y vamos a tener la desviación contralateral de la tráquea. Quiere decir que la opacidad quiere decir como que lo van a ver blanco. La desviación contralateral quiere decir el lado contrario. O sea, si tienen un derrame del lado derecho, ustedes van a ver que el corazón se va más hacia la izquierda. Y si el derrame es del lado derecho, van a ver que la tráquea se va más hacia ese lado. La telectasia, van a ver que como es un colapso, esa parte del pulmón colapsó, es como que se pliega sobre sí misma, van a ver el desplazamiento de la tráquea hacia el colapso. En el derrame iba el lado contrario, acá no, acá va hacia la lesión. Si es del lado derecho, van a ver que la tráquea se va hacia la derecha. Van a tener el desplazamiento del mediastino junto con el corazón y todas sus grandes estructuras hacia el mismo lado. Si es el lado derecho, van a ver que todo se viene hacia el lado derecho. Y aparte de eso, van a ver muchas veces que se eleva el hemidiafragma de ese lado, el lado que está afectado. ¿Sí? Bien, esta parte se supone que es la parte que ustedes tienen que ponerse en contacto con nosotros y decirnos, mire profesor, no entendí tal parte, o me gustaría si puede ser un poquito más extenso sobre tal parte, ¿sí? Les vuelvo a repetir, nosotros estamos abiertos a críticas, es muy probable que en alguna parte nos hayamos equivocado en alguna terminología o lo que fuera, no hay ningún problema, se lo rectifican. Igual esto no es la única vez que lo van a ver, sí lo van a ver muchísimo más adelante, o sea que es un tema que lo vamos a seguir viendo, pero igual de esto. Cualquier duda que ustedes tengan, se remiten hacia nosotros, hacia sus docentes, ¿sí? Muy bien, y creo que básicamente esto era lo que nos había quedado en el tintero de lo que era tórax. Vimos en una primera parte lo que era todos los parámetros técnicos, vimos cuáles eran las densidades radiológicas, les expliqué por qué el paciente tiene que estar bien centrado, no tiene que estar rotado,
Vimos una parte de medios de contraste que deberían leer, o en todo caso se les va a hacer una clase más. Tienen que saber que los medios de contraste son sustancias que introducidas por diferentes métodos lo que van a hacer es realzar una estructura que de otra manera radiológicamente no la vemos. Entonces, presten atención porque es una pregunta de examen en la que muchas personas salen mal. Me preguntan si el tórax se hace con medio de contraste. Claro que se hace con medio de contraste. Lo hacemos con un medio de contraste que es el aire. Y el aire es un medio de contraste negativo. Vimos también patologías, no muchas, simplemente las que son las más abarcativas, que eran el derrame pleural, que bueno, se lo explico porque simplemente que a modo de que entiendan más o menos qué eran las pleuras y cómo hacen esa pequeña imaginación sobre lo que son las cisuras, ¿sí? Saber cuántas son las pleuras y qué patologías podemos llegar a tener ahí, como por ejemplo neumotórax o un derrame pleural. Y también las atelectasias, que son patologías que se ven muy comúnmente, ¿sí? Entonces, a modo de eso, era simplemente un breve recordatorio entre lo que es la anatomía, mezclando con un poquitito la técnica. Así que espero que esta sea una clase amena, que les haya servido, y nos estamos viendo la otra semana, creo.